Hola amigos, después de varios meses sin publicar en este canal, vuelvo a vosotros, bueno, para seguir publicando. Muchos me habéis pedido que dónde estaba, que dónde estaban mis vídeos y demás. Y aquí estoy, no con la regularidad que me gustaría por motivos laborales y personales, pero el canal no lo voy a dejar, aunque a algunos les gustaría. Hoy lo que os traigo en este Desclasificando son documentos de 1917 que tienen que ver con el sionismo y tienen que ver con lo que fue la Declaración Balfour. Vamos a partir de la Declaración Balfour para explicar a continuación otros documentos, como he dicho, de 1917, que aproximaban a los sionistas a la oportunidad de crear el Estado de Israel. Y empiezo leyendo la declaración. Ministerio de Asuntos Exteriores, 2 de noviembre de 1917. Estimado Lord Rothschild, tengo mucho placer en transmitirle, en nombre del Gobierno de Su Majestad, la siguiente declaración de simpatía con las aspiraciones judías sionistas que ha sido presentado y aprobado por el Consejo de Ministros. El Gobierno de Su Majestad favorecerá el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y hará todo lo posible para facilitar la consecución de este objetivo, quedando claramente entendido que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina o los derechos y la condición política disfrutados por los judíos en cualquier otro país. Le agradecería que tuviera a bien poner en conocimiento de la Federación Sionista la presente declaración. Y ahora veamos el informe anual de 1917 que la Federación Sionista Inglesa presentaba en su conferencia anual y en el que se hacía imposible no hablar de esta cuestión. Y veremos a su vez otros acontecimientos y acciones llevadas a cabo de los sionistas ingleses. Cosas que podemos encontrar en el documento. En el caso de los que hasta ahora se habían mantenido al margen del sionismo, la vista era suficiente para convertirlos de espectadores tibios a partidarios cálidos. En cuanto a los antisionistas, se reducirán a una pequeña minoría y su oposición a estallidos intermitentes y espasmódicos. Pero Londres era el centro de su política, así como de su actividad literaria y propagandística. En esta conferencia, el presidente señaló que si bien la creación de una mancomunidad judía es nuestro objetivo final, la forma de lograrlo se encuentra a través de una serie de etapas intermedias. Una de esas etapas puede ser la protección de Palestina por parte de una de las grandes potencias. Dicha protección se podría dar por Gran Bretaña con el acuerdo de sus aliados. El Fondo de Ayuda Palestina surgió como la empresa conjunta del Comité Central para el Alivio de los Judíos de Polonia y la Federación Anglo-Sionista en mayo de 1917. Las colecciones conjuntas hasta el 3 de diciembre de 1917 ascendieron a 49.616 libras, de las cuales las principales donaciones llegaron a los siguientes centros: Reino Unido, Sudáfrica, Canadá, Nueva Zelanda y Shanghái. En junio, el fondo fue, con el permiso del Ministerio de Asuntos Exteriores, capaz de enviar 2.000 libras a Palestina. El dinero se transmite a través del cónsul holandés en Jaffa y distribuido por él con la ayuda de otros 2 caballeros según las instrucciones de la comisión. Otras 2.000 libras en agosto,
La última cantidad, sin embargo, se ha mantenido en Holanda en la transmisión y volverá otra vez a este fondo. 1.000 libras fueron enviadas al Cairo en septiembre y posteriormente otras 7.000 libras que llegaron a Palestina a través de los buenos oficios de los comisionados de Su Majestad en Egipto. Desde la ocupación de Palestina por las fuerzas británicas, 5.000 libras han sido enviadas a través del gobierno de Su Majestad y 5.000 libras a través de la Cruz Roja a Jaffa. Hablando de la oposición al sionismo, dicen lo siguiente. Al principio de la guerra, los líderes del movimiento sionista encontraron sus esfuerzos para explicar los objetivos y las aspiraciones del sionismo a las más altas autoridades, obstaculizados a cada paso por algunos de los principales judíos en el país. Estos les negaron sistemáticamente la existencia del sentimiento sionista entre los judíos, a quien se suponía que representaban, y que su situación era vieja, estableciendo su actitud negativa, que era la más dañina. Cada intento de encontrar un modus vivendi fracasó, y en concurso abierto se convirtió en inevitable. En junio de 1917, la lucha alcanzó un punto en la forma de un manifiesto antisionista en The Times, firmado por Claude Montefiore y David Alexander, en nombre del Comité Conjunto de la Asociación Anglo-Judía y la Junta de Diputados. Este manifiesto probó ser la ruina de la oposición. En todo el reino, sinagogas unidas, mutualidades, asociaciones benéficas judías y casi cada tipo de institución judía hizo una protesta pública contra el manifiesto y se declaró a favor del sionismo. Los miembros del Consejo de Diputados aprobaron una moción de censura contra su presidente, quien fue obligado a renunciar junto con algunos de sus soportes. The Times imprimió unas letras de los Rothschild, el gran rabino, el Dr. Weizmann y otros en respuesta al manifiesto, y dedicó un artículo que llevó el conflicto a la judería, instando al gobierno a hacer una declaración pública de su política en cuanto a los judíos y Palestina. Este pronunciamiento público tomó la forma de la famosa declaración del 27 de noviembre de 1917. Esta declaración llevó a las filas sionistas una gran adhesión de la fuerza. Los que todavía destacaban establecieron una liga de judíos británicos que, si bien no se opusieron abiertamente a la declaración, pueden ser considerados como la representación de todo lo que queda de la oposición antisionista en este país. La Liga ha emitido alguna literatura antisionista, pero impotente para detener la corriente de toda la potencia de reactivación de la conciencia nacional judía que la declaración del gobierno ha revelado y fortalecido. Esto hizo que el Consejo Sionista hiciera un llamamiento a las organizaciones judías de todos los países para celebrar reuniones y hacer una declaración conjunta en los siguientes términos. Que esta reunión, estando unánimemente a favor de la reconstitución de Palestina como el hogar nacional del pueblo judío, confía en que el gobierno de Su Majestad haga todo lo posible para la consecución de este objetivo. Que esta reunión de masas se compromete a apoyar a los líderes sionistas en sus esfuerzos hacia la realización de los objetivos sionistas. Las resoluciones fueron aprobadas por 250 instituciones, comunidades y organizaciones judías de toda Inglaterra. Al respecto, cuenta el documento, además que un gran número de logias de todas las órdenes adoptaron los acuerdos y señala que es significativo que los judíos que se oponían al sionismo no se hubieran reunido. Como no podía ser de otra forma, llegado a este punto, el documento transcribe la declaración de Arthur James Balfour en nombre del gobierno y que ya leí al principio. La Federación Sionista Inglesa expresó su agradecimiento al gobierno británico enviando una misiva a Balfour con las palabras que procedo a leer.
Esta acción corona un largo historial de simpatía con el pueblo judío por parte de aquellos en cuyas manos las generaciones pasadas han colocado los destinos de Gran Bretaña. La más importante en su campeonato de las pequeñas nacionalidades y el protector clásico de los oprimidos de todas las razas y credos. Gran Bretaña es considerado por los judíos como su amiga sincera y de todo corazón, y la declaración del Gobierno de Su Majestad en apoyo del renacimiento nacional del pueblo judío seguirá siendo un acto siempre memorable en los anales de Israel. Declaraciones de sionistas de todo el mundo llegaron a la Federación Inglesa para expresar la apreciación que de la declaración del gobierno inglés se hacía, y se realizó un suplemento especial en la edición de diciembre de la revista sionista recogiendo testimonios de judíos y no judíos respecto a la declaración Balfour. Según el documento que nos ocupa, testimonios de todo el mundo aún estaban llegando a la Federación Inglesa en febrero de 1918. Tras la declaración se organizaron varias reuniones en apoyo a la misma. Una asamblea se realizó en el Teatro de la Ópera de Londres el 2 de diciembre de 1917, a la que asistieron 3.400 personas, y otra se realizó en el Teatro Kingsway, a la que asistieron más de 1.000 personas y que fue presidida por los Rothschild y que pertenece a la imagen que estamos viendo en pantalla en este momento. En el reporte anual, la Federación Inglesa volvía a hacerse eco de las palabras de agradecimiento que se trasladaron al gobierno británico tras dichas reuniones. Se ve que era un mensaje tipo para rellenar, dependiendo de qué reunión partiera, y en todas decía lo mismo: que esta reunión celebrada en tal sitio, en tal lugar, deja constancia de su sincero agradecimiento al gobierno de Su Majestad por su declaración en favor del establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío. El 9 de diciembre se celebró una de las reuniones en el hipódromo de Manchester, en el que Lord Rothschild y otros leyeron mensajes de apoyo a la política sionista. En el informe se cuenta también que el 15 de noviembre de 1917, 13 días después de que Balfour escribiera su carta, la Federación Sionista dio una recepción para agradecer a los Rothschild sus servicios a la causa. Los homenajeados fueron los Rothschild, de nombre Lionel Walter, Charles de Rothschild y su mujer, y James de Rothschild. Un tema que no podían dejar de tocar era el tema de la colonización de Palestina. La colonización ya había empezado hacía tiempo de forma encubierta, pero al recibir el apoyo del gobierno británico ya podían hacerlo a mayor escala. Para explicar esto hay un punto en el informe referente al Comité de Palestina y, entre otras cosas, dice: este comité hizo un llamamiento a las sociedades y los individuos para tomar la cuestión del trabajo práctico en Palestina en consideración seria, por lo que tan pronto como acabe la guerra y en cuanto sea posible, se podrá proceder con el desarrollo de la colonización judía. Se tratará de hacer varias consultas entre aquellos que deseen invertir en Palestina y para aquellos que deseen personalmente establecerse allí. Hasta el momento de la declaración Balfour, este que veis en pantalla es Arthur Balfour, los sionistas podían mandar personas gota a gota, pero gracias a la declaración podían empezar a imaginar e implementar cómo querían que fuese Israel. Hablan de la colonización de la agricultura a gran escala, el tipo de negocios que sería más conveniente poner allí, el desarrollo de la industria, etcétera, etcétera. En el informe hablan también de propaganda literaria, de los nuevos panfletos a repartir, de la literatura para soldados judíos. Hacen un repaso por las asociaciones sionistas nuevas y antiguas, y para terminar de hablar sobre este documento y pasar a ver los otros de forma menos extensa, para tranquilizar a los que a pesar de aburrirse no cambian de canal,
Veamos la conclusión impresa en el informe anual de 1917 de la Federación Sionista Inglesa. En este gran y fatal momento en que corresponde a cada individuo sionista y cada cuerpo sionista elevarse a la altura de la ocasión, de hecho, a todos los judíos ingleses se les llama ahora a ocupar el lugar de honor en el servicio a nuestra raza. Nos han ofrecido una gran oportunidad que es para que la usemos. Hay trabajo para todos y cada uno. Ningún sacrificio de dinero o tiempo puede ser demasiado grande. En este momento la promesa de oro necesita de todos. Vamos a estar listos para hacer de Palestina un hogar nacional para el pueblo judío. Nos dirigimos a la conferencia con las palabras de nuestro líder inmortal, Herzl, que dijo en el primer Congreso Sionista: Vamos, nuestra asamblea sea seria y digna, llevando ayuda a los desafortunados, ofensa a ninguno y honor a todos los judíos, y puede que seamos dignos de un pasado cuya gloria, aunque distante, es incorruptible. Este y el resto de documentos los podréis consultar y descargar en la descripción del vídeo, con sus traducciones correspondientes, para los que no sepan inglés. En el informe que he estado exponiendo hasta ahora, pudimos ver cómo los fondos para ayudar a los judíos que ya estaban establecidos en Palestina, en ese momento, se hacían llegar desde diferentes países, haciendo uso de embajadores de diferentes países, y en él se habla de los embajadores ingleses. En estas dos cartas que vamos a ver a continuación, veremos cómo se valen también de los embajadores americanos. Y es que el Consejo Sionista de Nueva York escribía a Francis Maurice Egan, que era embajador de Estados Unidos en Dinamarca. Primero, le escriben el 8 de mayo de 1917 diciendo: A Su Excelencia el señor Francis Maurice Egan, embajador de los Estados Unidos en Copenhague. Su Excelencia, rogamos, haciendo referencia a nuestra carta con fecha 30 de abril, así como a su respuesta del 1 de mayo en relación con el cheque por valor de $44.000, y repetimos lo siguiente. El Comité Ejecutivo Sionista Provisional de Nueva York está remitiendo continuamente grandes cantidades a la Embajada de Estados Unidos en Constantinopla con el fin de cubrir los gastos de los pobres judíos de Palestina y con el fin de mantener las escuelas hebreas allí. Hay una gran diferencia entre el valor presente del papel moneda turco y el oro, y es por eso que nos interesa que el alivio de dinero desde Estados Unidos se pague en oro a Constantinopla. Después de que los respectivos gobiernos hayan dado licencia, el embajador estadounidense en Constantinopla, Su Excelencia el señor Abraham Elkus, ha pedido al gobierno americano en Washington que envíe un cheque de $44.000 al Banco Nacional de Copenhague, Dinamarca, el Den Danske Landmandsbank Copenhagen, obligándole a pagar el equivalente en oro. Ahora, sin embargo, se ha demostrado que la forma propuesta por el señor Abraham Elkus no es la más aconsejable. El Banco Nacional de Dinamarca exige que la cantidad correspondiente a los $44.000 no sea enviada a su dirección en un cheque, sino que debe ser pagado en su recuento a su corresponsal en Nueva York, el National City Bank of New York. Debido a la ruptura de las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos de América y Turquía, Su Excelencia el señor Elkus no ha sido capaz de enviar este cable, pidiendo la anulación del cheque de Washington a su gobierno en Washington. Por lo tanto, pedimos a Su Excelencia, si usted es tan amable, de enviar un cable a Washington pidiendo que el cheque de $44.000 que el señor Elkus pidió algunas semanas atrás sea anulado y que en el lugar de este cheque la cantidad correspondiente sea pagada en el National City Bank en Nueva York a crédito del Danske National Bank Copenhagen. El Banco Nacional de Dinamarca debe ser informado por cable tan pronto como el National City Bank haya recibido este dinero,
El importe correspondiente en oro se pagará entonces aquí. Por favor, tenga la gran amabilidad de responder a nuestra solicitud, ya que los asuntos son realmente urgentes y necesarios. Haga el favor de informarnos de los cobros de los cables, que no dejaremos de enviarle los gastos tan pronto como conozcamos su altura. Seguimos estando muy agradecidos. Su Excelencia más obediente. Atención en cómo se dirigen a él en su despedida. Su Excelencia más obediente. El caso es que 15 días después vuelven a dirigirse a él en los siguientes términos. Como usted ha tenido la amabilidad, a petición del aquí profesor Don Simonsen, de enviar un cable al Departamento de Estado en Washington en relación con el envío de los fondos de ayuda en oro de Copenhague para beneficio de la población judía que sufre en Palestina, le rogamos llame su atención sobre la siguiente cuestión. Por lo que vamos conociendo, ninguna respuesta ha llegado hasta ahora respecto a ese telegrama. El Banco Nacional de Dinamarca, sin embargo, ha recibido un mensaje por telegrama de que una parte de la cantidad en cuestión, que se sepa $19.000, se ha pagado en el National City Bank, en Nueva York, en la cuenta del Banco Nacional aquí. Como los últimos terribles acontecimientos en Palestina han hecho que sea urgente apoyar a la población judía infeliz allí, el pago del resto del importe ya concedido, que se sepa $44.000, es altamente deseable. Por lo tanto, nos tomamos la libertad de mendigar a su Excelencia que tenga la bondad de permitir que el cable incluido sea enviado a través de su delegación al Departamento de Estado en Washington. Agradeciendo a usted muy cordialmente su actitud amable y magnánima hacia el gran auxilio de los judíos americanos, rogamos exprese por adelantado nuestra sincera gratitud con motivo de este caso en particular y permanecemos obedientemente suyos. Parece que en esta ocasión los dispuestos a obedecer eran ellos. Decir que $44.000 en 1917 era una cantidad enorme. Pero vamos a ver otros documentos, anteriores también a la Declaración Balfour. En concreto, vamos a hablar de uno de octubre de 1917, que fue generado por el gobierno británico en calidad de secreto, y en el que se recogen varias declaraciones de sionistas en diferentes puntos de la historia reciente. Yo voy a elegir tan solo dos de las declaraciones y ya veréis si queréis saber más cuando pinchéis en los documentos que encontraréis en la descripción del vídeo, pues todo el resto de declaraciones, ¿no? De por sí se muestra el deseo de los judíos no sionistas de que no se usara la religión para fines raciales o políticos, y otro viene de manos de un sionista que cabalga entre lo político, racial y lo religioso. Con esto quiero decir que todas las declaraciones que vamos a ver son hechas por judíos, es decir, que hay judíos no sionistas, porque como siempre que se habla de estos temas parece que tenemos que andar pidiendo perdón, quiero recordar que sionismo y judaísmo no es lo mismo. Bien, el documento dice: se afirma que los judíos estadounidenses están a favor del sionismo. El presidente de la 28ª Convención Anual Central de Rabinos Americanos, celebrada en Buffalo, Nueva York, el 28 de junio de este año, dijo: no estoy aquí para pelear con sionistas. Lo mío es más que la intención de declarar que nosotros, como rabinos, que estamos consagrados al servicio del Señor, cuyos labios son para proteger el conocimiento y de cuya boca está la gente buscando la ley, ya que somos mensajeros del Señor de los ejércitos,
no tienen lugar en un movimiento en el que prohíben que los judíos estén juntos por motivos raciales o nacionales y por un estado político o incluso una casa legalmente asegurada. El Israel religioso, que tiene las sanciones de la historia, no debe ser sacrificado a el Israel puramente racial de la planificación moderna. Ha llegado el momento de que esta conferencia publique un comunicado que significa un Israel cuya misión es religiosa y que a la luz de esta misión ve con desaprobación cualquier movimiento con un fin que sea distinto del religioso. Es decir, que este rabino no estaba a favor de que el judaísmo se convirtiera en sionismo. El señor Jacob Schiff, uno de los judíos líderes de América y dueño de uno de los grandes periódicos de allí, escribió el 11 de mayo de 1917 como sigue: la ruptura de las paredes del gueto en Rusia, la dispersión y el cambio radical en el estatus social de la mitad de toda nuestra raza no puede sino tener efectos de largo alcance sobre el problema judío en todas partes. Algo parece ser cierto, que la alimentación de la tarde pálida rusa por los judíos fuera de Rusia, y en especial de la comunidad judía en nuestro país, tanto en número como en el producto de la gran mente judía, seguramente se convertirá en algo muy reducido si no cesa por completo. El peligro es muy grande, ya que esto puede conducir a las generaciones venideras a la desintegración, y me he preguntado qué se puede hacer para actuar contra esto. Ahora bien, no se puede ni se debe cerrar los ojos ante el hecho de que Palestina tiene un atractivo peculiar para los judíos, incluso más ahora que en épocas pasadas. Esto me parece, en vista de lo que ha ocurrido en Rusia, que debe ser aprovechado para establecer en Palestina no una nación judía, pero sí la semilla de una gran población judía, por no decir casi exclusiva, entre lo cual la vida religiosa judía, el pensamiento judío y el aprendizaje judío se convertirá en toda su pureza primitiva y se convertiría en un depósito el cual fluiría en la corriente para estimular a los judíos donde quiera que puedan existir en las naciones del mundo. El Mississippi y otros grandes ríos se secarían y los países que dependen de estos ríos se irían al garete si el manantial de jefes de estas corrientes se cerrara. Y por eso, a pesar de los que puedan decir lo contrario, los judíos desaparecerán y su misión cesará si en algún lugar no hay un centro o depósito central desde el cual puedan ser siempre y siempre alimentados de nuevo. Pensando en este sentido como yo, y habiendo llegado a la conclusión de que un remedio para las condiciones existentes posiblemente puede encontrarse en el archivo de repoblación de Palestina por los judíos, sigo al mismo tiempo en la opinión de que ningún esfuerzo se debe hacer para volver a establecer una nación judía, porque creo que si se hace esto, el propósito que está en mi mente sería destruido. Creo que no estoy muy equivocado si digo que entre el 50% y un 75% de los nacionalistas judíos llamados así, o son ateos o agnósticos, y que la gran mayoría de los líderes nacionalistas judíos no tienen absolutamente ningún interés en la religión judía. Las condiciones en este sentido son ahora ya, antes que una nación judía en realidad sea establecida, como es el deseo de estos judíos nacionalistas, los mismos que los que existían cuando el Estado judío sea en realidad y cuando el sacerdote y el profeta estén siempre en desacuerdo y disputa con el reino y el Estado, lo que llevó al final de la destrucción del Estado. Esto sin duda volvería a ocurrir si un Estado judío fuera nuevamente establecido. Bueno, parece ser que ni tan siquiera los que pensaban, o algunos de los que pensaban, que debería de haber un centro nacional judío, pensaran que debiera hacerse demasiado esfuerzo, ¿no?, en
en llevarlo a cabo. Esto era lo que al menos pensaba Jacob Schiff, del que ya hablaremos en otro momento cuando hablemos de cómo vino muy bien algunos acontecimientos del siglo XX para darle al judaísmo una sensación de raza y no de religión. Otro documento británico de ese mismo mes y de ese mismo año, al que se le dio el título de Movimiento Sionista, recoge 6 declaraciones de líderes judíos favorables al sionismo y 3 declaraciones desfavorables, entre otras cosas. Pero bueno, de este en concreto voy a extraer las declaraciones de Lord Rothschild o Lionel Walter de Rothschild, para tener además de los 2 anteriores el punto de vista de un sionista convencido y un par de extractos más. Pero bueno, el caso es que ya hemos visto la declaración de un judío antisionista, de uno que estaba en el centro, y ahora veremos el de un sionista reconocido. Cuando el gobierno británico pregunta a los Rothschild sobre el tema, dice: yo daría la bienvenida a una declaración sobre las líneas del borrador que me envía, porque yo creo que va en gran medida a satisfacer las objeciones planteadas por los antisionistas. En lo personal, creo que la condición es más bien un insulto sobre el sionismo, ya que presupone la posibilidad de un peligro para los no sionistas que niego. Sin embargo, celebro esta declaración, ya que demostraría que el gobierno de Su Majestad es benevolente y dispuesto hacia prestar su potente apoyo a las aspiraciones de la gran masa del pueblo judío. Estas aspiraciones son tener una casa donde pudieran hablar su propio idioma, tener su propia educación y tener sus propias instituciones civiles y religiosas bajo la protección de los gobiernos aliados. Quisiera señalar que los oponentes del sionismo han enmarcado casi en su totalidad su oposición a la falsa hipótesis de que la posesión de una casa y el Estado Nacional por un cuerpo de judíos necesariamente harán reaccionar a los judíos que prefieren permanecer como ciudadanos de los países en que ahora viven. Al expresar mi opinión de que esta creencia carece de todo fundamento, me gustaría indicar que de los 12 millones de judíos en el mundo, al menos 10 millones son o sionistas activos o bien prosionistas. La mayor parte de estos 10 millones sostienen que, como judíos, tienen un derecho histórico e inviolable a un hogar nacional y, por otra parte, un hogar en Palestina, la tierra de sus antepasados. Uno de los principales objetivos de la Federación Sionista, cuando el asentamiento en Palestina se lleve a cabo, es ver que, si bien la obtención de tan grande grado de autonomía como sea posible, sin invasión de los derechos de los demás habitantes del país, debe tener lugar, las relaciones entre los judíos de Palestina y sus vecinos han sido hasta ahora escasas y espasmódicas, y esto se debe principalmente a la ignorancia y la indiferencia mutua, pero no tengo miedo de que esto continúe si un acuerdo bajo los auspicios de las potencias aliadas se lleva a cabo. Estoy seguro de que esta hora de crisis ofrece una gran oportunidad para un desarrollo más beneficioso de un país rico en posibilidades y una amplia base para las relaciones permanentes y cordiales entre judíos, armenios, árabes y los demás habitantes del país. Entre los 450.000 judíos del Imperio Británico, solo algunos 10.000 o 15.000 se oponen a la aspiración sionista. Quisiera concluir una vez más dando la bienvenida a la declaración como una expresión de la benevolencia del gobierno de Su Majestad hacia el pueblo judío. Es decir, por estas palabras de Rothschild, parece ser que ya un mes antes de que se le dirigiera la carta, la famosa declaración Balfour, pues ya tenía claro que esto iba a ocurrir, ¿no?
Dice que tan solo 10.000 o 15.000 judíos británicos se oponían a las aspiraciones sionistas. Eso dice él, claro. Las otras dos cosas que quería reseñar de este documento se encuentran en su página número 13 y dicen así, volvemos a Jacob Schiff, ¿no? Dice, puntos de vista expresados por Mr. Jacob Schiff, extraídos del informe sobre un discurso pronunciado por él en el American Jewish Chronicle el 27 de abril de 1917. Dice, puedo decir algo que sorprenderá a muchos de ustedes, ancianos. Por primera vez en las últimas 3 semanas el pensamiento ha llegado a mí. ¿Por qué no tiene el judío su propia patria? Yo no soy creyente de una nación judía construida en los ismos, el egoísmo en primer lugar, el ateísmo y el agnosticismo. Yo soy creyente del pueblo judío, de la misión judía. Creo que en algún lugar debe haber una gran reserva de cultura judía, sin obstáculos por el materialismo del mundo, que debe extender los bellos ideales por todas las partes del mundo. Esta patria, naturalmente, es Palestina. Luego habla de la idea nacional judía y el movimiento sionista después de la Revolución Rusa. El documento, estoy hablando. Y dice, sionismo en las provincias rusas ocupadas por el enemigo. Cabe señalar que el 42% de los 6 millones de judíos de Rusia no se ven afectados por la Revolución Rusa. Los 10 gobiernos de Polonia, Varsovia, Petrokov, Plock, Kalisz, Lomza, Kielce, Radom, Lublin, Suwałki y Siedlce, con una población de alrededor de 1.800.000 judíos, están ocupadas por el enemigo y no tienen conexión con los recientes acontecimientos en Rusia. Lo mismo se aplica a los judíos en los gobiernos de Lituania, Brest-Litovsk, Vilna, Grodno, Kovno y una parte de Minsk. Con una población de al menos 600.000 judíos, el resto de los judíos que viven en los pocos lugares de Volinia ocupados por el enemigo tampoco se ven afectados por la Revolución Rusa. En todas las provincias que están densamente pobladas por judíos y en las 2 comunidades judías más importantes de Rusia, Varsovia y Vilna, la idea nacional y el movimiento sionista se ha desarrollado enormemente durante la última generación y durante la guerra han recibido un agregado impulso. Las naves de duros y terribles sufrimientos que la población judía de esas provincias han sufrido durante la guerra han traído a casa a muchos de ellos a la conciencia de su unidad y la necesidad de un refugio de los suyos. Es decir, que la persecución, ya en 1917, hacía que los perseguidos empezaran a tener en consideración el tener su propio país, un sitio a donde ir, donde huir. Yo con esto termino mi exposición de hoy. No quiero dar mi opinión, aquí cada uno tiene la suya. Para escuchar mi opinión, pues podéis entrar en el canal de Paz Mundial, donde di una conferencia sobre el tema, o podéis escuchar Desmontando a Babylon todos los lunes a las 9 de la noche en Radio Rasta FM. Gracias.